A ver, un segundito para que se termine de transmitir. Creo que estamos en vivo. Me sale en la plataforma que sí. Mientras tanto, aprovecho de saludar. Si estamos en vivo, aprovecho de saludarlos a todos, a todas. Espero que estén bien. Denme un segundito. Ahí sí, ahora sí me confirman que estamos bien en todos los medios. Hola a todos, queridísimos amigos y amigas. Bienvenidos a una nueva edición de Essentials, programa donde tratamos de estudiar conceptos que puede ser que hayamos escuchado, puede ser que no hayamos escuchado, pero a veces nos falta entenderlos en profundidad para verdaderamente traerlos a nuestras vidas, verdaderamente poder aplicarlos al día a día. El tema de hoy es profecía. Pero antes de comenzar, queremos agradecer a quienes hacen posible el estudio de hoy, a los que dedicaron el estudio de hoy, a amigos de Mauri y Robbie Goldming, que dedican el estudio de Leilui Nishmat, Dov Ben Nuta Zichron Ibraja. Muchas gracias por la dedicación al estudio, que Bezat Hashem sea un mérito para él. Leilui Nishmato, son Zehut para su Neshama Bezat Hashem. Con eso ahora comenzamos. Tenemos un día impresionante. Vamos a hablar hoy día de la profecía. La profecía, uno de los temas que creo que también son muy mal interpretados. Hablamos algo, cuando un judío abre, una persona moderna, abre la Torah, ve el Tanaj, inmediatamente te encuentras con algo distinto, ¿no? Ves que Dios está hablando a las personas, es el profeta, y para nosotros en realidad es un concepto extraño. Sin embargo, este tema de la profecía es uno de los temas súper fundamental en el judaísmo. Entonces quiero que tratemos de hablar un poquito de la historia, de la naturaleza de la profecía, tratemos de entender un poco más de qué se trata, y que creo que con eso vamos a poder llegar a un mejor entendimiento, una mejor apreciación de lo que es. Quiero partir con Maimónides. Maimónides, en su comentario a la Mishnah, el Tratado Sanedrín, tiene el siguiente comentario. Él dice lo siguiente, ahí menciona lo que es conocido como los 13 principios de fe judía, de Muná, Mala y Mala. En realidad, Maimónides no lo escribe de esa manera, nosotros lo fraseamos de esa manera. En realidad, el Rambam lo escribe de una manera un poco distinta, pero él dice lo siguiente, él dice, dice, el sexto principio de un tema elemental del judaísmo, es lo que llamamos la nebuá, lo que llamamos la profecía. Dice, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? והוא לדעת שזה הימין האנושי שימצאו בו אישים בבעלי כישרונות מפותחים מאוד ושלמות גדולה. Entonces dice lo siguiente, él dice, esto significa que una persona tiene que saber que hay personas, hay individuos con cualidades muy elevadas, con un nivel de perfección increíble. Y Benefashot, Hashem Kabrem Tzurat Sechel. Y lo que pasa es que sus almas están tan preparadas y refinadas para esto que reciben lo que se llama Tzurat Sechel, algún tipo de intelecto tremendamente perfecto o refinado. Luego de esto, gracias esta adquisición de este intelecto espiritual, de este intelecto elevado, lo que empieza a pasar es que se empieza a unir el intelecto humano lo que el Rambam llama el intelecto activo, ¿cierto? Sejel Apoal, es decir, la mente del activo con A mayúscula, que era el activo con mayúscula, el creador del universo. Es decir, la mente humana se une con la mente de Dios, lo cual de por sí es un concepto tremendamente abstracto, ¿no? Y dice el Rambam, lo que después ocurre es que, es decir, mi menú, Atzilut Shefa, y lo que empieza a recibir de esto un estado elevado, ve él es Mehanevim, y en realidad estos son los profetas. Zoya Nebuá, Zoya Iniana. Y esto es la profecía, y estos son los profetas, esto es lo que es el tema. Es el punto en donde converge el intelecto humano y empieza a unirse, entre comillas, con comillas gigantes, con la mente de Dios, con el intelecto de Dios. Empieza a ocurrir una fusión de estas dos cosas, empieza a pegarse. Rabbi con Weinberg, dijo Ibrahim, él lo explicaba de la siguiente manera, él decía así, mira, la lección que usa el Rambam, el lenguaje que usa el Rambam, al decir la palabra profecía, cuando usa la palabra nebua, y no habla de, por ejemplo, una inspiración. Entonces, dice Rebecca Weinberg que esto es muy preciso. Entonces, Maimónides era conocido por ser tremendamente preciso al escribir. Y él dice, Maimónides habla de nebua y no habla de lo que llamamos un Ruach HaKodesh, una inspiración. ¿Por qué? Porque la profecía es definida como la realidad de un ser humano recibiendo un mensaje súper claro y directo de Dios. Por ejemplo, un pensador contemporáneo piensa que la Torá no fue entregada a través de una comunicación directa con el Todopoderoso, sino que dicen, mira, las palabras de la Torá no son exactamente sus palabras, sino que son palabras de un ser humano inspirado por la divinidad de Dios. Eso en realidad, eso es muy negativo para la actitud de enfrentar la Torá. Porque en realidad
lo que empieza a pasar cuando hablamos de inspiración es que una persona se siente súper inspirada por aquellas cosas que quiere escuchar, ¿no? Si la Torá es un sistema de leyes y esto está construido basado en inspiración divina, entonces, primero que nada, no transmite el respeto y la autoridad que necesita transmitir la Torah para obligar al ser humano y para que el ser humano sienta la responsabilidad de esto. Am, pero se convierte en algo bastante maleable. Ese es el punto. Nuestra actitud a la Torah, si es que empezamos a hablar de inspiración divina, lo que en el fondo estamos diciendo es que un ser humano está reflejando lo que a él le inspira. Y eso es un problema. Es un problema porque eso es súper maleable y eso va a depender mucho de la persona. Esa Torah, si la Torah es esa, no es una fuente de vida desde el mundo superior, sino que es un producto y un objetivo sujeto a la manipulación humana. Y por lo tanto, si no empezamos a entender bien qué es Nebuá y empezamos a confundirlo con inspiración divina, con distintas cosas, podemos entrar en un error garrafal en cómo empezamos a entender y estudiar verdaderamente Torah, Torah profundamente y de verdad. La profecía es súper crucial en la estructura del judaísmo. Eh, de hecho, no puede haber, no podemos tener lo que llamamos una mitzvah, un mandamiento, si no tenemos una manera en la cual Dios se comunica directamente. Y eso directamente no es que yo siento, me inspiro y tengo una visión. Tiene que ser algo súper concreto. Eh, de hecho, la necesidad lógica de la profecía dentro del judaísmo eh, no hace que sea más creíble para que alguien que, o sea, de nuevo, hoy en día, una persona del ciclo, en nuestros tiempos, el hecho de que haya existido la profecía, ¿cómo nosotros nos relacionamos con eso? O sea, hoy en día hay falta de profecía. Hoy en día no tenemos profecía. Entonces, ¿qué? ¿Eso quiere decir que nunca existió? O quizás el mundo ha cambiado, la relación con nuestro creador ha cambiado. Entonces, hay un libro, se llama The Jewish Self. Muy buen libro, se lo recomiendo. Es un libro de Jeremy Kagan. Entonces, le quiero leer una frase que tiene el libro. Él dice lo siguiente, dice la Torá es la suprema visión profética y sin embargo nos resulta completamente ajena. No solo nos desconcierta la mayoría de sus mandamientos y prohibiciones, sino que además ni siquiera somos capaces de reconocer el mundo que ella describe. Está repleto de descripciones de milagros, de la aparición de Dios en el mundo, pero nosotros nunca hemos visto el mar partirse, ni que algo descienda de los cielos llameante representando a Dios. La Torá hace hincapié en la necesidad de que nos alejemos de la idolatría, por otro lado, ¿no? Pero nosotros sentimos un deseo incontrolable de ir y prosternarnos y e idolatrar al pasar al lado de una roca, de un árbol. En este sentido, el culto, ¿cierto? O la adoración es algo bastante eh, como súper incomprensible. Y, y la verdad es que si empezamos a evaluar no sé, van a Israel, van a distintas partes, empiezan a buscar distintas cosas que encuentran los arqueólogos, ¿cierto? La evidencia arqueológica, dejan súper claro que las sociedades antiguas eran sociedades construidas alrededor de ritos de adoración, lo cual nos suena súper ajeno, nos suena súper extraño para nosotros. Eh, y la verdad es que la profecía es un complemento del milagro y de lo que llamamos como el culto. O sea, es decir, o sea, todo involucra una conciencia de la existencia de una relación directa entre el creador. A nosotros como que nos falta esa conciencia. O sea, las características de conexión, de rito, de culto del mundo antiguo y la existencia de la profecía en el pasado nos indican que la naturaleza de la conciencia, por lo menos tiene una historia. O sea, claramente algo pasó. Había un tiempo en el cual había cierta conciencia sobre nosotros mismos y la percepción del mundo era un poco distinta a lo quizás como nosotros lo experimentamos hoy en día. Parece un poco extraña, no sé, la idea de que de alguna manera en el pasado las personas hayan sido un poco más evolucionadas en ese sentido, ¿no? Lo que estamos diciendo es que la conciencia espiritual era otra y era una conexión bastante más clara. Pero tecnológicamente es súper claro, nosotros estamos mucho más avanzados que nuestros antepasados, ¿no? Estamos en un mundo mucho, mucho más desarrollado. Eso nos indica que quizás somos más inteligentes, más capaces, pensamos mejor. Am, y la verdad es que es claro que nuestro control sobre el mundo físico ha avanzado a través de los años. Pero nuestra conciencia sobre el mundo espiritual ha ido declinando de manera proporcional con el progreso tecnológico. Y esto en verdad nuestros sabios, la Gemara habla de esto en Shabbat, Daf Kuf Yud Bet Amud Bet. Dice la Gemara Shabbat, Amar Rabbi Zeira, Amar Rabba Barzim, Amar Rabba Barzim Zimuna. Imrishon Ben Melachim, Melachim, sí, que los primeros, las primeras generaciones eran hijos de reyes.
O sea, Anu Bnei Anashim. Nosotros somos hijos de personas. Veim Rishonim, y si las generaciones pasadas eran Bnei Anashim, eran hijos de humanos, Anu que Hamorim. Nosotros somos como un burro. Nosotros somos como un burro. O sea, si los primeros, las primeras generaciones eran como ángeles, nosotros somos no es Malachim, rey es Melachim, ¿cierto? Sí, los primeros eran ángeles, entonces nosotros somos como personas. Y si las generaciones pasadas eran personas, nosotros somos burros. Es interesante que la palabra Hamor también es la misma raíz que Homer, que algo físico. ¿Cierto? Si las primeras generaciones eran ángeles celestiales, nosotros en realidad estamos apegados al mundo físico y solamente podemos traer evidencia del mundo físico. Como te trae Rabbeinu Bachie, ¿cierto? En Jobot Alevavot, él dice, Vejol Asher, Nosfah Haaretz Yishuv, Nosfah Sechel Jorban. Mientras más se desarrolla el mundo, más se va desarrollando este intelecto, esta conciencia, esta capacidad de conectarnos espiritualmente. Am, por lo tanto, en realidad cuando hablamos de la profecía tenemos que acompañar un poco de, no sé, humildad, yo creo, ¿no? ¿Y por qué? Porque, ¿cuál es nuestra actitud hacia las generaciones pasadas? O sea, las personas en el mundo antiguo pueden no haber estado tan desarrolladas desde el punto de vista tecnológico como nosotros. Eso es súper claro, ¿no? Pero es súper claro por el otro lado, que también poseían un nivel de sensibilidad hacia algo espiritual que hoy en día como que no entendemos lo que es. Como que es súper raro, extraño. Pensamos que eran tan retrógradas y tan... Pero había una sensibilidad de algo distinto que no es un poco difícil de capturar. Todo esto hace que nos hace preguntar qué es esta profesión. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Qué es? ¿Qué es lo que se siente? ¿Y por qué se usó? ¿Cierto? Quiero también un poco, no sé si vamos a alcanzar a hablar hoy día, pero vamos a tratar de hablar de esto quizás el jueves. Am, si es que hablar un poco de la profecía de Moshe versus el resto de los profetas, un poco qué es lo que pasa. Yo quiero partir con el Ramjal, Ramoshe Chaim Luzzatto. Ramoshe Chaim Luzzatto en Derech Hashem, él dice lo siguiente. Él dice, ואומנם למעלה מכל זה יש מעלה אחרת, והיא הנבואה. El Ramjal está describiendo distintas cosas y dice, mira, hay un grado de inspiración que es un nivel aún más alto, en el cual el individuo, Binyaná, llega a que llega a un nivel en el cual literalmente se une a sí mismo a Dios, de tal manera que de hecho puede sentir esa unión. este דבקות que haya. ¿Cierto? Y así uno puede verdaderamente tener claridad y comprender con quién está unido, con Q mayúscula. ¿Cierto? Esto se siente con una absoluta claridad, ¿cierto? Con una conciencia que no deja lugar a ninguna duda. La persona está tan segura de esto. Dice Ramón, esto es muy importante. Dice, no hay ninguna duda que Derek se lo Bedavar Kashmi, dice, cuando tú estás en esta conexión, no tienes la más mínima duda que estás ahí. No puedes, con alguien estaba hablando esta semana, me dijo, quizás yo tuve algún nivel de inspiración divina, me dijo, porque me pasó que me sentía así. Y la verdad es que cuando hablamos de profecía, no hay duda si tuviste profecía. Para ti es tan claro como decirte, yo estoy agarrando esto ahora, tengo un lápiz en mi mano, tengo esto es una mesa, acá adelante tengo un computador. Es tan evidente que como lo percibes con tus sentidos, cuando tienes esta experiencia, no hay la más mínima duda de que esto te pasó. Sigue el Ramjal y dice, Vehinei Aikara Nebuahi y Sig Adbikut de Akeshaze. El principal concepto de la verdadera profecía es que una persona viva logra tal unión y apego con Dios, y sin embargo, a pesar de esto, a menudo está acompañada por cierta información o aclaración. O sea, a través de la profecía, la persona puede acceder al conocimiento de muchas verdades elevadas que se encuentran entre los misterios ocultos de Dios. Um, y esto obviamente él dice, obviamente esto es mucho más elevado que la inspiración. Esto es algo súper claro. El Ramjal, ¿cierto? El Ramjal dice que la profecía es un estado de ser ligado a Dios. No está pegado a Dios. El Ramjal lo explica en otra parte, en Date Bunot. Él también tiene algo similar. Y él dice lo siguiente, él dice, "Hanebuahi yediya ve'asagasha kadosh baruj hu noten lenavi mikvodo yitbaraj". La profecía del conocimiento y el logro, ¿cierto? De Dios, porque Dios le da algo de su kavod, de su honra, de su gloria al profeta. Y lo que pasa es que aquel que llega a la profecía lo entiende en su nivel. O sea, porque los profetas no tienen la capacidad de ver la gloria de Dios tal como realmente es, ¿no? Es súper claro, tú no puedes ver a Dios literalmente. Sino que cuando la gloria de Dios se les revela, crea imágenes de profecía en sus corazones. Ah, ¿Qué quiere decir eso?
como lo trae la Gemara dice, que dice la Gemara en nombre de Amar Rabbi Yitzhak, Signon Echad Olele Kama Nevin, dice la Gemara en Sanedrín, esto está en PIT Amud Aleph, 89a, dice la Gemara que el mismo mensaje puede llegar a muchos profetas, pero ve'en shne nevim y también signon echad, pero los dos profetas no van a dar el mismo mensaje, porque, de nuevo, el tema tiene que ver con el nivel del profeta y cómo él va a poder conectarse con esta claridad del creador, de Dios. O sea, se va a conectar y va a tener esta claridad, pero puede ser que él tenga la misma visión, pero basado en su nivel, él lo va a percibir de otra manera. El Shla Kadosh, el Shla Kadosh, Rabbi Shai Horowitz, Rabbi Shai Levi Horowitz, él dice lo siguiente, él dice, aquel que perfecciona su carácter y forma de acuerdo al camino que ha escrito, ¿cierto? Dice, Misha Ishlim de Mutu al Derech Shekatavti. Aquellos el Ramjal describe un poco, porque para llegar al profeta no es que uno llega y se inspiró y ya. Estamos hablando de una persona tremendamente refinada, sin niveles de refinación quirúrgicos para poder hablar. O sea, una persona con buena midot, con buenas cualidades, un sabio, tiene que ser alguien tremendamente elevado. O elevado, hombre o mujer, no solamente un hombre, puede ser profeta, obviamente. Um, y dice, Ginés ya alele mala a y dice, todo esto, con esto va a alcanzar, si uno sigue todas estas cosas, esta refinación, va a llegar a la altura de esta profecía. ¿Y qué va a pasar? Acá el Ramjal se pone, el Ramjal, el Shla Kadosh era un famoso cabalista. O sea, aquí va a usar un lenguaje medio cabalista, pero es decir, Yevshit Hatzura Homrit Veyelvish Hatzura Ruhanit. Dice que empieza a pasar es que se empieza a desvestir de su prenda física, de su forma física, Veyelvish Hatzura Ruhanit. Y se va a vestir con una forma espiritual, ¿cierto? Ayer Tiken Veishlima Veaz Idnabe, que esto fue la que corrigió y perfeccionó, y entonces tendrá profecía. El punto es, Ramjar está diciendo que esto es una experiencia corporal. Esto es algo que se siente en tu cuerpo, pero tu cuerpo trasciende. Entonces es como una cosa media sensorial espiritual, en donde tu Neshama es capaz de sincronizarse con algo y es capaz de experienciarlo. El Rambam, en las leyes de Yesodá Torah, Maimónides tiene una sección donde empieza a hablar un poco de esto. Y él empieza a explicar que, dice lo primero que dice, número uno, Anevim, Ma'alot, Ma'aloten. Dice, obviamente hay muchos niveles de profetas. ¿Cierto? Que Moshe Yesh Bechochma, Jajam Gadol, Mejabero, obviamente como la sabiduría. Hay sabios que son más grandes que otros sabios. Kach Benebuá, Navi Gadol mi Navi. Obviamente en la Nebuá se pasa uno a otro. Pero acá el Ramón se empieza a explicar un poco cómo funciona. Y el Ramón dice, mira, Bekulán en Roein Mareja Nebuá el Abejalón. Esto es poco conocido, pero la profecía es dada a través de un sueño, ¿cierto? Vejezion Laila, ¿cierto? A través de una visión en la noche, ¿cierto? O Bayom, o puede ser también durante el día. Ajá, Shetipor Alejem Tardema, después de que entró en algún estado de adormecido, que Moshe Neemar, Bemare Elab, ¿cierto? Como dice la Torá en cuanto a Dios, dice, Dios le dejará hablar en una visión, en los sueños, ¿cierto? Dejará a verbo, Dios nos va a hablar en los sueños. Y a Devarim, Shemiyudaim le Naví Bemare Nebuá. Ahora lo que pasa es que aquellas visiones que tiene un profeta a través de una visión profética son derech mashal modilo, son a través de alegorías, son a través de parábolas, ¿cierto? Humillat y hakek pelivó. Y lo que empieza a pasar es que cuando tiene esta parábola, inmediatamente esta explicación como que se talla en tu corazón. Pitron hamashal, se entiende la explicación, la interpretación de ese ejemplo, Bemarea nebuá beyadúa mahu. Y a través de eso uno puede entender un poco más lo que es. Por ejemplo, un ejemplo de esto, donde Abraham tuvo esta profecía y a la mañana siguiente, que la mañana siguiente, Abraham se levantó a la mañana y fue a hacer la queda, fue a hacer el sacrificio de su hijo. Si hubiese sido alguna duda, yo creo que nadie se hubiese levantado en su sano quicio a ofrecer a tu hijo al altar. Tiene que ser que eso fue súper claro lo que vio, fue súper clara la profecía. Cada vez que encontramos profecías en la Torah, en general son profecías en este estado medio dormido, en este estado medio adormecido. La pregunta al millón entonces es, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos profecía? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de la profecía? Si no, o sea, eh, la Gemara trae lo siguiente. La Gemara dice lo siguiente. Dice la Gemara dice, tú Bahabu. Dice la Gemara, dice, hay muchos profetas. Hubo muchísimos profetas. Que de Tania, como dice en la Baraita, Harveni bim Abdullah ibn Israel, Kiflan que los números de profetas en el pueblo judío fue el doble de las personas que salieron de Mitzrayim. ¿Cuántas personas salieron de Egipto? Sabemos que eran 600.000 hombres, casados con 600.000 mujeres, 1.2 millones, más hijos, más adultos son 3 millones. Estamos hablando de ¿qué? ¿6 millones de personas? ¿4 millones de personas? 4 millones de profetas han habido a través de la historia de la humanidad. Dice la Gemara, entonces, Nebuah Shehutzrejale Dorot Nichteva, Beshelutzrejale Lo Nichteva. Y dice, mira, ¿por qué no hay muchos más libros de profecía? Porque hay solamente 24 libros del Tanakh. Entonces dice la Gemara,
No, porque solamente aquellas profecías que eran necesitadas para futuras generaciones se escribieron. Todo lo demás quedó fuera. Ah, pero él era un profeta, es relevante. Pero espérate un segundo, yo pensaba que el profeta tenía que decirme algo, ¿no? El profeta tenía el objetivo principal de la profecía era lograr una elevada cercanía con Dios. El objetivo secundario es pasar un mensaje al pueblo. Lo primero que el profeta está llegando, y así Rashi explica ahí en la Gemara, esto en la Gemara, en Megillah Yudal de Mudalef, dice, Nebuah shutrecha ledorot, dice, lilmot teshuvah o gorah, vejonas anaharbaim ushmona hutzrachu. Y dice Rashi que solamente era si había una necesidad de hacer teshuvah o de guía, ¿cierto? De arrepentirse o guiar tu vida, por eso ahí tenías profecías que eran para futuras generaciones. Pero los 48 profetas que están en la Torá, esos fueron los únicos que de los 3 millones que hablamos, ¿cierto? De los 6 millones que hablamos, esos fueron los únicos que fueron, que tuvieron que ser escritos. 48 a 6 millones, un ratio bajo, ¿no? No llega ni al 0,1%. 48 a 6 millones fueron los únicos que fueron escritos. Todo por las manos. Es súper claro que la experiencia profética no necesariamente tiene un mensaje para otra persona, sino que a veces simplemente el objetivo es acercar a un profeta a Hashem. El Rambam, el Rambam dice, en las leyes que estamos leyendo antes, dice Hanaví, puede ser que un profeta tenga una profecía solo para él. ¿Para qué? Para expandir su corazón y profundizar su entendimiento, para que pueda saber lo que no era sabido, ¿cierto? Meotanas de Barim Ekdorim, de aquellas cosas gigantes que eran inentendibles antes. Y es posible que a veces haya sido enviada para uno de los pueblos del mundo, o Lansheir, o, ¿cierto? Mamlajao, para algún gobierno, ¿cierto? Le ponen notar Uleudiam Mayasu. Y a veces te les van a contar qué va a ocurrir. O Limnoa, o mi Mahasi Barrami Shepelledehem. Y o puede ser que Dios a veces manda una advertencia, pero el principal objetivo no era eso. Se me ocurrió que hoy en día, si uno se mete a internet, a veces encuentras, por ejemplo, gráficas de cómo se ven distintos principios matemáticos, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que el área de un círculo es pi por el radio cuadrado, ¿no? Entonces, hay unos sitios que son para mostrar matemática avanzada, donde te muestran por qué eso gráficamente así, te divide en un cuadro y toda una animación, y tú gráficamente eres capaz de percibir eso, ¿cierto? También vi uno que estaba mostrando que giraba un circulito alrededor de un círculo y te mostraba cómo funcionaba en trigonometría, el seno, el coseno, cómo funcionaba la frecuencia de graficar en los distintos puntos, y era súper fácil verlo gráficamente. Quizá el Ramón está diciendo un poco eso, que la profecía es una herramienta a veces para poder entender, poder ver cosas que a veces no eres capaz de entenderlo con estos libros antiguos. Uno lee a veces libros de matemática, ¿cierto? De mi época, cuando yo estaba en la universidad, y a veces uno tiene que imaginarse y visualizar esas cosas era difícil. Pero cuando te lo muestran y lo ves en acción, es súper claro. Ah, a eso te refieres, eso es el área, eso es volumen, eso es densidad, son distintas cosas. Es mucho más fácil percibirlo cuando tienes este tipo de aclaración. Y quizás un poco lo que la profecía lograba hacer era que tú eras capaz de entender cosas de Hashem, cosas de su intelecto, entre comillas, que quizás antes no eras capaz de hacerlo. A veces, Dios te mandaba un mensaje para nosotros. Y esos eran los 48 profetas que tuvimos. Pero muchas veces, y la gran mayoría de la profecía, era mucho más se trataba de la conexión con con la conexión con nuestro Creador y este tipo de trascendencia. Ok, pensando que vamos a parar aquí, quizás vamos a hablar un poco más de esto el jueves. Les deseo a todos que tengan un increíble día. Nos vamos a ver prontamente en una nueva edición de Essentials. Nuevamente agradecemos a los amigos de Mauri y Robbie Goldman que dedicaron el estudio de hoy, Leiruin Ishmat, Dov Ben, Nuta Zichron Braja. Muchas gracias. Y que empezamos a llamar en Besurot, Tobo Dishwot Ben Hamot. Mi nombre es Rav Jake Benjo. Nos vemos prontamente en una nueva edición de Essentials. Que tengan todos un increíble día.